Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. En el caso 2, lo que se va a ver es lo siguiente. Nosotros vamos a tener un U, ¿sí?, que va a ser un K espacio vectorial. Esta nomenclatura, si ustedes la llegan a ver en lo que es los apuntes, K generalmente puede ser referido, digamos, a números complejos o números reales, ¿sí? Bien, y la idea acá es tener dos funciones. Van a tener f, g y h, que van a ir del mismo dominio B al mismo codominio W, ¿sí? Todas transformaciones lineales, ¿no? Entonces hay que probar acá varios axiomas. Vamos a hacerlo de la manera que nos pida, digamos, con lo que sabemos de teoría. El primero de todos es el siguiente. Supongamos que tenemos una función que sea la suma o la resta de las primeras dos funciones f y g, ¿no? Como ambas van del mismo dominio al mismo codominio, se va a mantener esa condición, ¿sí? Entonces en este caso, esta función nueva, en función de x vector, nos va a quedar como la imagen por separado de las dos y luego la suma o la resta son el caso puntual, ¿no? Y ver si estos son transformaciones lineales. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Primero tratemos de aplicar la suma de dos vectores. ¿Cómo sería? Entonces, por ejemplo, supongamos nosotros vamos a tener un b, ¿sí?, para no hablar de la misma b, vamos a ponerlo en minúscula, que va a ser la suma de dos vectores, vector 1 y vector 2. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros aplicamos por separado? ¿Sí? Por ejemplo, supongamos, ¿no? Calculamos la imagen de b1, luego acá tenemos la imagen de b1 para g, hacemos lo mismo para b2 y luego hacemos lo mismo para b2 en g, ¿ok? Y la operación que sea la suma de estas dos. Entonces acá vamos a tener la función de b1 más b2, esto sería g de b1 más b2, ¿no? Y la idea sería que la suma o la resta de estas dos como resultado nos dé así, ¿no? Digamos, esto sería completando el esquema. Si ambas son transformaciones lineales, ¿cuál es la propiedad que vamos a aplicar acá? Que la imagen de una suma de dos vectores, esto lo vimos en el ejercicio anterior, va a ser la suma individual de cada una de las imágenes de los dos. Y lo mismo se podría aplicar acá si partimos esto, ¿okay?, aplicando esta propiedad tanto para el caso de g como para el caso de f, y esto nos va a quedar, fíjense, f de b1 más f de b2 más g de b1 más g de b2. ¿Ok? Eso sería un poco el principio. Lo mismo puede ocurrir si en el caso de que sea una suma o resta, si esto es una resta, se mantienen las restas de ambos lados. Esta es la primera propiedad que nosotros tenemos. ¿Qué pasa con la segunda? Donde en la segunda nosotros hablamos de la multiplicación por un escalar, ¿sí? En este caso el escalar lo vamos a llamar k, que pertenece, ¿sí?, en este caso supongamos que k pertenece a los reales o complejos, en caso de que sea, acá no se distingue, pero k sería perteneciente a k mayúscula. K mayúscula vamos a escribirla de esta forma, para que se entienda, puede ser con real, puede ser o complejo. ¿Okay? Entonces la idea sería que la imagen de un escalar multiplicado por un vector, por un escalar por un vector justamente, nos va a dar como ese escalar por fuera multiplicado por la imagen de ese vector, ¿sí? Básicamente esa sería la idea de la transformación, o que se mantenga para la transformación lineal. Entonces, en este caso, si nuestra imagen va a ser de k por b, vamos a tener f más o menos g en función de k por b. Si ambas son transformaciones lineales,
esta propiedad de la suma viene del principio, ¿ok? Ya lo probamos al principio, entonces esto nos va a quedar como f de k por b más menos g de k por b, ¿ok? Seguimos acá. Si ambas son transformaciones lineales se va a probar esta primera propiedad, entonces en ambos casos vamos a sacar la constante fuera, multiplicando cada una de las imágenes, y esto nos va a quedar como k por f de b más k por g de b, ¿ok? Y de esa manera probamos que es lo mismo en los dos casos. En el caso B tenemos lo siguiente, vamos a tener un escalar lambda que pertenece a K. Recuerden que K es un espacio, puede ser R, puede ser un espacio de R o de los complejos, ¿sí? Números reales o números complejos. Vamos a definir una nueva transformación, ¿sí? Nosotros al principio teníamos esta transformación F, donde ingresamos un vector X y sale el vector imagen, ¿sí? F de X. Entonces, hay una nueva transformación que vamos a definir, que en este caso va a ser multiplicar lambda por la transformación, ¿ok? Va a ingresar el vector X y lo que vamos a tener va a ser justamente lambda de f en función de x. Y lo que hay que probar es que esto, ¿sí? Que va a ser igual, en este caso, a lambda de f en función de x, ¿sí? Con ambos en paréntesis, es una transformación lineal. Es decir, que la propiedad, digamos, del producto no altera, digamos, el hecho de que la transformación lineal se mantenga. Entonces, vamos a aplicarlo de este lado. Vamos a tener, supongamos, una suma de vectores, vamos a llamar un vector b, que sea la suma de dos vectores b1 y b2. Esto lo vamos a poner más que nada para probar la primera propiedad del producto de transformaciones lineales, que es que la transformada de una suma o resta de dos vectores queda como la suma o la resta individual de la transformada de ambos. Entonces, un poco con ese objetivo. Entonces, en este caso vamos a tener, supongamos, la transformación con la que vamos a trabajar es esta, lambda de f, es decir, a la función, a la transformación lineal, vamos a multiplicar por ese lambda escalar externo y vamos a trabajar con la transformación como siempre, digamos, sin mayores inconvenientes. Entonces vamos a tener lambda por la función evaluada en dos vectores b1 y b2. Vamos a pensar en la suma, ya les digo esto para que desemboque más tarde en la propiedad, digamos, de la suma. Entonces esto nos va a quedar como lambda por la imagen de b1 más b2. Acá hay una pequeña diferencia porque es justamente lo que queremos probar. ¿Okay? Si f es una transformación lineal, viene la primera propiedad. ¿Okay? Entonces ahí podemos, digamos, directamente pensar en esta función como que es la suma de las funciones individuales de b1 y b2. ¿Okay? Entonces esto nos va a quedar como lambda por f de b1 más f de b2. Cerramos acá. Y individualmente, si hacemos distributivo, esto nos va a quedar como lambda por f de b1 más lambda por f de b2. Si nosotros habíamos probado que, o habíamos establecido que lambda f de b1 más b2, en este caso, era una transformación lineal, quiere decir que esto, por ser transformación lineal, también debería cumplir esta propiedad, es decir, la transformación lambda f en función de b1. Lo pongo entre paréntesis justamente para que se entienda la diferencia entre las dos operaciones. Y acá lo mismo más lambda f, todo junto, de b2. Y fíjense que acá es donde se tocan los dos extremos, ¿sí? Porque fíjense, si venimos de este lado, esto nos va a quedar lambda por f de b1 más lambda por f de b2. ¿Okay? Y en este caso, como probamos la igualdad en los dos, vemos que es una transformación lineal y que la igualdad vale para los dos casos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros queremos probar la segunda propiedad, que esta fue la primera, con otro escalar? En este caso el escalar está aplicado al vector. El escalar vamos a llamarlo como alfa, ¿sí? También perteneciente al espacio K. En este caso, fíjense, la transformada de esta de lambda por f en función de alfa de b, ¿cómo nos va a quedar? Lo que nosotros postulamos es que nos va a quedar como lambda por f de alfa por b, o f evaluado en alfa por b. Si f es transformación lineal, se cumple la segunda propiedad que habíamos dicho al principio, con lo cual esto mismo se puede expresar como alfa por f de b. Entonces, por ser transformación lineal, la segunda propiedad, esto nos va a quedar como lambda por alfa por f de b. ¿Sí?
Y fíjense que en este caso el producto es conmutativo. Podríamos escribir alfa primero y lambda después. Lambda por alfa por lambda por f de b. ¿Sí? Bueno, de esta forma, como nosotros ya habíamos probado, fíjense, en este caso, al quedar de esta manera, se puede agrupar. Esto mismo es lo mismo aplicado para lambda de f en función de b. ¿Sí? Si juntamos ambos extremos, este y este, vamos a tener lambda por f evaluado en alfa por b. ¿Sí? Esto nos va a quedar igual que alfa por lambda de f evaluado en b. Y con eso probamos que es transformación lineal. Fíjense en el caso C, lo que hay que probar acá es que si tomamos dos transformaciones, dos funciones, digamos, que ambas son transformaciones lineales, ¿no? F y H. F va a ir de un dominio B a un codominio W. H va a ir de un dominio W a un codominio U. Y la idea es probar que la composición de F de H con F nos va a quedar transformación lineal. Entonces, un poco la idea es tratar de chequear, ¿sí?, que esto ocurre en los dos casos. Vamos a pensar un poquito en el tema de las dimensiones para que se entienda un poco de dónde viene la idea. Nosotros vamos a tener, supongamos, un subespacio acá, que este es el subespacio P, que puede tener B dimensiones, ¿sí?, vectores de una determinada cantidad de variables, por ejemplo. Después tenemos el subespacio W, y después el último, que es el U. ¿Qué van a hacer cada una de las funciones? Esta es la función f, que va a tomar vectores de acá, x, va a tener sus imágenes f de x, ¿sí?, x pertenece a b y f de x pertenece a w. Y en este caso lo mismo. Vamos a tener h, que va en este sentido, entonces vamos a tener f de x, y acá viene la composición que es h de f de x. ¿Okay? Para probar que esta como una composición normal, ¿sí?, como una función que va desde b hasta u, si ustedes observan, todo esto a nivel macro es la transformación de h compuesta con f, que nosotros acá la partimos en dos partes bien distintas, ¿no?, pero que en definitiva en su conjunto hace a la operatoria que buscamos. Nada, en realidad lo que hay que hacer acá es probar las dos propiedades, siempre son las mismas, ¿sí? Si nosotros tenemos f es transformación lineal, si nosotros en este caso vamos a tener que cumplir la primera, que f de b1 más b2, nos va a quedar la suma de ambas imágenes por separado, y después que la imagen de un escalar por ese vector nos va a quedar alfa por la imagen de ese vector, ¿no? Siempre recordando que la función va de un dominio B a un W, B a un codominio W, alfa que es perteneciente a un K espacio, o mejor dicho, a K, que puede ser números reales o números complejos. Y bueno, básicamente eso es lo que tenemos que probar. Vamos a probar para la primera. Entonces vamos a tener H compuesta con F, ¿sí?, evaluado en B1 más B2. ¿Sí? Tenemos que probar que esto, ¿sí?, en definitiva, tenemos que probar que llegamos a H de F de B1, ¿sí?, más H de F de B2, ¿no? Eso es lo que querríamos probar, así que esto lo voy a poner en signo de pregunta porque es a lo que tenemos que llegar. Vamos a partir de este lado, ¿no? H de F de B1 más B2. ¿Qué deberíamos hacer acá? Nosotros ya sabemos como dato que F y H son transformaciones lineales, con lo cual por separado las dos van a cumplir estas dos propiedades sin mayores inconvenientes, ¿no? Entonces vamos a hacer esto en este lado. Primero vamos a aplicar la propiedad de transformación lineal en la composición. Esto piénsenlo como una estructura que está dentro de otra. Es decir, F está dentro de H, y por ende tenemos que operar primero desde dentro hacia afuera, ¿sí? Entonces en este caso H, en función de todo esto, lo vamos a dejar tal cual. F de B1 más B2 va a cumplir esta propiedad. Entonces vamos a reemplazar directamente por esto. Nos va a quedar F de B1 más F de B2. Si en este caso, fíjense, ustedes van a tener que H es una transformación, o sea, H por ser transformación lineal, ustedes lo que van a tener es que también se va a cumplir que H, ¿sí?, en función, supongamos, a esto vamos a llamarle, por decir algo, ¿no?, B1' y a esto B2'. La situación que tenemos acá es H
como de B1' más B2' va a ser lo mismo que H de B1' más H de B2'. Esto lo ponemos a modo de probar que si H también es una transformación lineal, va a cumplir la propiedad sin mayores inconvenientes. Eso es lo que vamos a hacer en este caso, ¿sí? Entonces, esto nos va a quedar como H de F de B1 más H de F de B2. Y fíjense que ya en dos pasos llegamos a lo mismo que teníamos al principio, ¿sí? Entonces, H compuesta con F de B1 más B2, ¿sí? Nos va a quedar lo mismo que H compuesta de F en B1 más H compuesta con F en B2. ¿Ok? Falta probar la segunda. Entonces en este caso vamos a tener H compuesta de F de alfa de B. Vamos a tener, ¿no? Primero tenemos que aplicar F, ya sabemos que es transformación lineal, o sea que esto es dato. Entonces ya acá adentro podemos aplicar la propiedad, ¿sí? De transformación, de transformadas. H lo vamos a dejar sin tocarlo. Y esto nos va a quedar como alfa por F de B. ¿Sí? Bien, después, lo mismo pasa con H. Si a esto le llamamos esta imagen de un vector, va a ser otro vector que en este caso podemos llamarlo como B' si quieren, ¿no? Entonces, esto más que nada para que se entienda un poco la idea. H de alfa de B' va a quedar, si H es una transformación lineal, como alfa por H de B'. Entonces, en este caso, esto, sigo acá abajo, ¿no? Entonces nos va a quedar como alfa por H de lo que está dentro sin tocarlo, ¿no? De F de B. Entonces, si ustedes observan, esto ya cumple la propiedad, digamos, lo siguiente. H compuesta con F de alfa por B nos va a quedar lo mismo que alfa por H compuesta con F evaluada en B. Y con eso ya comprobamos que es una transformación lineal sin problema. Acá la idea es verlo de la siguiente forma. Tenemos que encontrar la expresión de la transformación lineal que cumpla con los requisitos que se piden en cada caso. Que las imágenes asociadas de cada uno de estos vectores, por ejemplo, en este caso estamos hablando de una función que va de R3 al universo de polinomios de segundo grado. Y la idea es tratar de encontrar una expresión que permita, digamos, caracterizar a la transformación lineal. Entonces, hay varias maneras de hacer esto, ¿sí? La forma más indicada sería tratar, una de las maneras, ¿no? Más simples, es tratar de, en la medida de lo posible, llevar la transformación a qué pasa con los vectores canónicos. Es decir, en este caso, la base canónica de R3 está dada por el 1, 0, 0, después el 0, 1, 0 y después el 0, 0, 1, por decir algo, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que sucede? Es más sencillo porque podemos expresar, digamos, la transformación, si se puede, con una matriz, ¿sí? Y la matriz va a ser en base a la base canónica y va a ser más sencillo para las cuentas, digamos. Puede ser otra base también, pero... Y de hecho es más, de hecho cuando veamos los temas de cambio de base y matriz de cambio de base, justamente el tema va a girar en torno a eso. Entonces, como sugerencia, una forma sería la siguiente. Vamos a poner de manifiesto, o sea, fíjense, esta función va de R3 a P2, ¿sí? Entonces vamos a poner en columnas, ¿sí? Mejor dicho, en filas, vamos a poner a cada uno de los vectores, ¿sí? Asociados con su polinomio, triangularlos para obtener esto, la base canónica del dominio de esta función. Entonces vamos a tener el 1, 0, 0, que es este. Después acá vamos a tener el 0, 1, 1, el 0, 0, 1. Y asociados a ellos, en orden, vamos a poner todos los polinomios. ¿Sí? Tendríamos t cuadrado más 0t menos 3. Después acá tenemos 0t cuadrado más t menos 1. Y acá tenemos t cuadrado más 0t más 0. Estos, digamos, ceros son opcionales, pero por lo menos se encuentran en la práctica que son bastante útiles para no confundirnos, digamos, con los coeficientes que necesitemos y demás. ¿Qué nos falta a nosotros para llegar a la base canónica? Depende, digamos, qué vectores les tocan, pero en este caso la tenemos bastante sencilla porque fíjense, ya tenemos los vectores triangulados por debajo, tenemos que hacer un 0 acá. Entonces, la primera fila la vamos a dejar tal cual, no presenta mayores complicaciones. Después, la última también, acá digamos no hay demasiado que hacer. Y en la última tenemos varias opciones. Por ejemplo, podríamos hacer fila 2 menos fila 3,
acá tendríamos 0, 1, 1 menos 1, 0. Y tendríamos el vector completo. Entonces fila 2 menos fila 3. El resultado lo vamos a poner acá. 0 menos 0 nos va a dar 0. 1 menos 0 nos va a dar 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 1 nos va a quedar menos 1, menos b cuadrado. 1 menos 0, en este caso nos va a quedar 1. Y menos 1 más 0 nos va a quedar menos 1. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Ya que tenemos armada la base canónica, tenemos las imágenes de todos los vectores de la base canónica. Entonces, vamos a tener f del 1, 0, 0. Nos va a quedar t cuadrado menos 3. F del 0, 1, 0. Menos t cuadrado más t. Y después f de 0, 0, 1. Nos va a quedar t cuadrado. Ok. Ahora, ¿cuál es la idea? Todo vector x que pertenezca a R3 se puede escribir como una combinación lineal de una base de R3. Y en este caso, la base que estamos hablando es la base canónica, que es la que sacamos al principio. Entonces, todo x perteneciente a R3 son tres valores escalares, x1, x2, x3. Y en este caso, si lo descomponemos, esto nos va a quedar como x1 por 1, 0, 0, más x2 por 0, 1, 0, más x3 por 0, 0, 1. Y aplicando la operación, ¿sí? Piénsenlo de esta manera, esto sería el x. Si nosotros calculamos la imagen de x, f de x sería lo mismo que f de todo esto. ¿Sí? Acá no estoy haciendo magia, digamos, es simplemente aplicar una operación. ¿Sí? Acá, si nuestra función va de un dominio R3 a un codominio, que es f de x, ¿sí? Si esta igualdad se cumple, va a ser lo mismo en ambos lados. Entonces vamos a tener, y a su vez, si esto es una transformación lineal, cumple con las propiedades de separarlo en sumas y separarlo en la multiplicación de escalares. Entonces, la imagen de todo vector va a ser x1 por la imagen del 1, 0, 0, más x2 por la imagen del 0, 1, 0, más x3 por la imagen del 0, 0, 1. Y ambas, a las tres, las tenemos ya catalogadas. Entonces, la imagen de x nos va a quedar como x1 por t cuadrado menos 3, ¿sí? Más x2 por menos t cuadrado más t, más x3 por t cuadrado. ¿Cuál es la ventaja de verlo de esta forma? Bueno, si ustedes observan, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una combinación lineal, ¿sí? De distintos vectores, digamos, o distintos vectores multiplicados por x1 y x2. Si, igualmente ninguno de estos es puramente o pertenece puramente a la base canónica de t. Entonces, ¿qué sería interesante? Hacer la distributiva de todas estas variables y escribir todo esto pero en función de la base canónica del polinomio de grado 2, o los polinomios, que va a ser 1 para los escalares, t para las valores lineales y t cuadrado. Es decir, simplemente los términos con la variable sin ninguna componente escalar asociada. Entonces hacemos distributiva acá, esto nos va a quedar que f de x nos va a quedar como, fíjense, x1 por t cuadrado, menos 3 por x1, menos x2 por t cuadrado, más x2 por t, más x3 por t cuadrado. Y ahora, agruparlos en términos de t cuadrado, y en términos lineales, y en términos independientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en este caso? Si ustedes observan, vamos a tener f de x nos va a quedar como, en base de t cuadrado, nos va a quedar por x1 menos x2 más x3 más x2 por t más 1, ¿sí? En este caso por menos 3x1 menos x2. Entonces, ya tenemos la expresión. Después de acá se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, se puede sacar la matriz, ¿sí? Que transforma una con la otra. Por ejemplo, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que de esta manera, multiplicando cada una de las variables, ¿sí? Por las componentes que corresponden, después podemos obtener ese universo de polinomios que nos pide el ejercicio. En el caso B, la idea sería la siguiente. Nosotros vamos a tener un polinomio de grado 2, digamos que sería parte del dominio, y la transformada lo que va a hacer es transformar de esa base de polinomios de grado 2 a una base de matrices de 2×2 con las imágenes que tenemos a continuación. Entonces vamos a hacer la misma técnica que hicimos en la base anterior, ¿sí? Vamos a sacar cuáles serían las imágenes de los vectores canónicos,
y luego tratar de expresar la transformada en función de cuál sería la base canónica, pero asociada a la imagen, de este caso, de las matrices correspondientes. Entonces, fíjense, vamos a tener la base canónica de P2. Voy a poner acá en pequeño, esto nos va a quedar. P2, que son los polinomios de grado 2, van a tener tres términos. El término cuadrático, vamos a llamarle t cuadrado, término lineal, con t, y después el término independiente con 1. Y la base canónica de R de 2 por 2, que acá vamos a llamar B', acá pongo en pequeño R de 2 por 2. Cada una de estas matrices, esto es muy similar a cuando hacemos la base canónica de los vectores, es decir, acá las matrices van a tener todos los elementos en 0, excepto los que correspondan con el lugar. Es decir, si acá tenemos 4 componentes por la matriz de 2 por 2, vamos a tener 4 matrices. Entonces, 1, 0, 0, 1, 0, 0, luego el 0, 1, 0, 0, luego viene el 0, 0, 1, 0, y por último el 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Bien. Ahora tenemos que asociar cada una de las imágenes y expresarlas en términos, digamos, de estas matrices que vimos a continuación. Cuando se trabaja con matrices, un tip que es importante es tratar de expresar esas matrices como si fueran vectores. Es decir, si nosotros tenemos las filas de cada una de las matrices, podemos, por ejemplo, encolumnar, mejor dicho, dije mal, poner todas las filas a continuación y armar una fila grande. Es decir, por ejemplo, yo tengo dos filas de 2 por 2, si pusiera esta fila al lado tendría un solo vector de 1 por 4. ¿Me explico? Entonces es más sencillo cuando uno trabaja para triangular y encontrar las bases que nos piden. Entonces vamos a empezar con la primera, que es esta. Vamos a tener f de t cuadrado menos t. Esto nos va a quedar la matriz asociada como 1, menos 1, 0, 0. Esto puesto en forma de vector va a quedar como, en este caso, fíjense, acá nosotros tenemos t cuadrado, sería f de 1, t vale menos 1, o sea que tenemos menos 1, y la variable independiente vale 0, y después la imagen, vamos a poner estos en fila. Entonces esto nos va a quedar como 1, menos 1, y luego 0, 0. Si repetimos lo mismo, fíjense, para f de d-1, que nos da esta matriz 0, 1, menos 1, 0, va a ocurrir lo siguiente, ¿no? F, t cuadrado acá vale 0, o sea que ponemos 0, t vale 1, y en la constante vale menos 1, y esto ponemos todos en fila, vamos a tener 0, 1, menos 1, 0. Y después lo mismo para f de 1, que acá nos había quedado como 0, 0, 1, 1. Esto vamos a llevarlo como a f de 0, 0, 1. Fíjense, t cuadrado y t son 0. Y vamos a tener 0, 0, 1, 1. Entonces ya esta parte es muy similar a lo que tenemos, digamos, con el ejercicio anterior. Entonces vamos a hacer la triangulación de la misma forma. Nuestra idea va a ser llegar a la base canónica de P2, que sería los vectores de siempre, y ver qué matrices asociadas tienen los mismos. Vamos a tener, fíjense. Entonces, ahora que nosotros lo copiamos, nuestro objetivo va a ser el siguiente. Vamos a tener que transformar esto en la matriz identidad. Entonces vamos a hacer las cuentas y vamos a ver, triangulando esto con la matriz identidad, esta, digamos, la matriz del lado derecho, que es de la base de R de 2 por 2. ¿Sí? Acuérdense que esto está asociado a los polinomios de grado 2 y esto está asociado a las matrices de R de 2 por 2. Entonces, digamos, haciendo las cuentas, vamos a tratar de que esto sea la matriz de identidad y por consecuencia el resto. Bien, una vez que ustedes hacen las cuentas y triangulan y les quede la matriz de identidad, ahora la idea es asociar qué es lo que sucede en la transformación. La idea es interpretar esto. No se olviden que esta matriz estaba asociada a los polinomios de grado 2 y esto son las matrices de 2 por 2. Esto hay que volver a interpretarlo como matrices. Sí, recuerden que nosotros hemos puesto todas las filas en línea y acá tenemos que volver a hacer que sean matrices. Entonces fíjense, primera fila, ¿no? Fila 1. Esto era, para volver a olvidarnos, ¿no? T cuadrado, T y 1. Y después las matrices de 2 por 2. O sea, todo esto va a ser la fila 1 de la matriz y todo esto la fila 2. Entonces, la transformada de la fila 1. Entonces vamos a tener f de t cuadrado, porque tenemos un solo 1 acá,
nos va a quedar esta matriz que va a ser 1, 0, 0, 1. Luego vamos a tener de la fila 2, vamos a tener f de t, simplemente. Vamos a tener 0, 1, 0, 1. Y en F3 vamos a tener f de 1, que nos va a quedar 0, 0, 1, 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la idea? Todo vector x, ¿sí?, que pertenezca a P2 se va a poder escribir como a por t cuadrado más b por t más c. Esa sería la premisa, ¿no? Un vector del dominio tiene esa forma de combinación lineal con la base canónica que armamos al principio. Si a esta igualdad nosotros le hacemos atravesar la transformación, va a quedar de la misma forma. Entonces, fíjense, vamos a tener f de x, nos va a quedar como a por f de t cuadrado, más b por f de t, más c por f de 1. Estas vamos a reemplazarlas con las igualdades que encontramos acá, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como f de x, vamos a tener a por 1, 0, 0, 1, más b por 0, 1, 0, 1, más c por 0, 0, 1, 1. ¿Ok? Y esto, fíjense, si nosotros armamos, digamos, la imagen de los vectores en función de ABC, nos va a quedar de la siguiente forma. Si hacemos la combinación, vamos a tener para la primera a más 0 más 0, a. Después, a por esto sería 0 más b más 0, b. Después tenemos 0 más 0 más c. Después acá tenemos a más b más c. Entonces, de esta forma, así queda la imagen, ¿sí? La imagen de esa combinación lineal, de ese vector, de ese polinomio de grado 2, ¿sí?, va a quedar como ABC, esa matriz. También se puede pensar de esta forma, ¿no? Como que si nuestro vector x va a ser, si vamos a poner nuestro vector x, pero en coordenadas de P2, que van a ser, el vector va a ser ABC, porque estamos hablando solamente de las coordenadas, su imagen nos va a dar esta matriz. Igualmente, lo de las coordenadas viene un poco más adelante. En el ejercicio 4 vamos a ver lo siguiente. Vamos a tratar de encontrar si existe una matriz que contenga las transformaciones que vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, que tenga la imagen del 0, 1, 1 como t cuadrado menos 1. Luego la imagen del 0, 0, 1 como t cuadrado más t. ¿Sí? Y así sucesivamente para la imagen del 1, 1, 1, que también nos va a quedar como t cuadrado menos 1. Como ustedes ven, esta es una transformación que va de R3, de los vectores de R3, a los polinomios de segundo grado. Sí, esto lo aclaramos porque más allá de que parezca obvio, digamos, por la escritura que tienen los y como el tipo de polinomios con los que estamos trabajando, en este caso nosotros podemos tener más términos y no es lo que buscamos. Vamos a seguir una metodología más similar a lo que hicimos anteriormente, que es la siguiente. Vamos a buscar cuál es la asociación de la base canónica, ¿sí?, de R3 y lo mismo para la base canónica de P2. Entonces, en base a eso, esto lo hacemos básicamente porque es mucho más sencillo para trabajar con la transformación en sí. Entonces, la base de R3, la vamos a llamar B directamente, va a estar generada por el 1, 0, 0, luego el 0, 1, 0, y luego el 0, 0, 1. Y la base, ¿no?, de P2 nos va a quedar también, ¿no? P2 está hecho por t cuadrado, t y 1. Entonces, nada, vamos a poner los vectores en orden de cada uno, ¿sí?, y triangularlos. Esa parte, por un tema de cuentas, sí, básicamente porque lo que es la triangulación Gauss-Jordan nosotros ya la vimos trabajando, la vamos a mostrar directamente el resultado, pasarla de largo rápido, porque no es algo que sea pertinente, o sea, es importante, pero digamos, lo importante del ejercicio es esto, ¿okay? Entonces, vamos a tener los vectores acá asociados con t cuadrado, con t y con 1. Fíjense acá, por ejemplo, vamos a tener, para t cuadrado tenemos un 1, para t lineal tenemos un 0 y para la constante un menos 1. Acá lo mismo, vamos a tener un 1, un 0 y un menos 1. Y acá en este último tenemos un 1, un 1 y un 0. Entonces la idea va a ser transformar
esta matriz en la matriz identidad. Entonces vamos a tener que triangular por debajo. Fíjense que acá los ceros ya están hechos, ¿sí? Y hacer la operatoria que esté orientada en ese aspecto. Entonces ahora, que ya está triangulada la matriz, sí hacemos la asociación entre cada uno de los vectores. En realidad nosotros, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Solamente si existe esa transformación. Con lo cual, llegado a este punto, no hace falta que encontremos la expresión de la transformación, si ustedes quieren, porque de hecho lo podemos hacer. ¿Cómo garantizamos, ¿sí?, que esto existe? Fíjense, la partida es una base de R3. Entonces, nosotros sabemos que la transformación ya existe y que es única. ¿Okay? Entonces, y podemos asociar cada uno de los vectores sin mayores inconvenientes. ¿Okay? Y en base a eso, ¿sí?, si ustedes desean escribir la transformación, pero ya mismo con esto es suficiente. Fíjense qué interesante que es el caso B, porque aparte de que tiene números bastante parecidos a los que vimos antes, ¿sí?, vectores y asociaciones y demás, la idea es tratar de ver básicamente qué es lo que sucede o cómo podemos confirmar o cuando no podemos obtener una transformación lineal, que sería lo que va a pasar en este caso, pero vamos a ver por qué. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a asociar los vectores con la base canónica en el procedimiento. Entonces vamos a tener, por ejemplo, empezando por este, el 1, 1, 1, y asociado acá lo ponemos por las dudas, esto sería t cuadrado, t y 1, y esto sería para R3, ¿no? Acá vamos a tener, y acá después tenemos, ¿no?, en 1, 0, 0, vamos a tener 0 directamente, no hay nada, y después tenemos un 1, un 0 y un menos 1. Bueno, si ustedes triangulan, fíjense lo que les va a quedar. Vamos a ver que sea primero que se anulan todos los vectores del polinomio de grado 2. Y después fíjense que en R3 no nos queda una base, es decir, podemos tener, digamos, un subespacio de dimensión 2, pero no nos va a quedar una base de R3. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros esto, digamos, si el 0, 1, 1, que es este vector que terminó transformándose acá en el 0, 0, 0, no forma parte de la base de R3, ¿sí?, esta imagen, digamos, no debería ser posible. Pero bueno, fíjense. Esto representaría que f de 0 nos da 0, lo cual es coherente, porque en toda transformación lineal f en 0 da 0. O sea, el vector nulo del dominio da una imagen nula en el codominio. Eso por un lado. Pero fíjense, ¿qué otras condiciones tenemos? Que por ejemplo, los dos primeros renglones, que son estas dos imágenes, f de 1, 1 y f de 1, 1, 0, 0, ¿sí?, básicamente tendríamos que la transformación solamente se va a definir por los primeros dos vectores, y en este caso las únicas dos van a dar origen al polinomio nulo, ¿sí? Pero todo vector que no pertenezca a la combinación lineal de estos dos primeros, ya sea por ejemplo al subespacio que sea el complemento ortogonal o cualquier otro subespacio, en ese caso, dado que las imágenes son nulas, si nosotros redefinimos esta transformación con otra asociación nueva, ¿sí?, que no tenga que ver con este vector, que es la combinación lineal de los dos primeros, entonces existen infinitas transformaciones lineales que satisfagan lo que pedimos nosotros, ¿sí? Esto es un buen caso porque justamente como se anuló toda la fila, entonces la tercera fila es trivial. Eso quiere decir que si queremos extender esto a una base de R3 buscando un tercer vector que sea linealmente independiente con los dos primeros, la asociación que podemos hacer con el polinomio de grado 2, que es la imagen, es infinita, porque en cualquier caso no se va a contradecir con lo que estamos diciendo nosotros. ¿Me explico? Entonces no hay demasiada diferencia. Hay tres casos que son interesantes de mencionar en este caso, que es lo siguiente. Si nosotros, fíjense, vamos a tener que queda una base, ¿sí?, una base del dominio, ¿sí?, es decir, del subespacio de salida, no solamente un subconjunto, un subespacio como acá que es de dimensión 2, pero supongamos que queda una base de R3. La transformación lineal es única. ¿Por qué? Porque cualquier vector perteneciente a esa base del dominio va a ser combinación lineal de los vectores que acá están definidos y por ende su imagen también lo va a ser, ¿sí? Si no es así,
existen infinitas transformaciones lineales. Ahora, a nivel matricial, para que eso ocurra, para que existan infinitas transformaciones lineales, al momento de triangular, debe anularse tanto la fila del dominio como la del codominio. ¿Sí? Porque eso justamente garantiza de que esa fila toda es linealmente dependiente con el resto. Y por otro lado, si se da el caso de que llegamos a un absurdo, por ejemplo, de que la imagen de cero, es decir, que acá tenemos todos ceros y acá no tenemos ceros, eso indicaría que la imagen del vector nulo es distinto del vector nulo. Y eso no es posible. Siempre en las transformaciones lineales la imagen del vector nulo es el mismo vector nulo, obviamente uno es del dominio y otro es de la imagen. Y en ese caso la transformación lineal no es posible. Vamos a repetir el procedimiento acá para el tercer caso, ¿sí? Donde vamos a tener esta transformación que también va de vuelta de R3 a los polinomios de grado 2. Vamos a poner la asociación entre las imágenes. Entonces en este caso vamos a poner en orden, ¿sí? Los vectores de R3. Acá vamos a tener 0, 1, 1. Vamos a tener 1, 1, 1 y 1, 0, 1. Todo esto es de R3 y asociados al lado los polinomios de grado 2. En este caso vamos a tener, ¿no? Fíjense, en el primero 1, 0, menos 1. En el segundo vamos a tener 1, 0, menos 1. Y después acá vamos a tener 1, 1, 0. Entonces vamos a proceder a triangular. Bueno, queda así la transformación. Digamos, triangulando en cada uno de los casos. Acá nos queda la matriz identidad y asociados los términos del polinomio de grado 2. Fíjense, de este lado nos queda una base de R3, la base canónica que es a la que apuntábamos a obtener. Buenísimo. Después, es única. Todo vector de R3 va a ser combinación lineal de estos tres vectores, justamente porque es una base. Entonces, todo imagen, todo P2 que esté generado por la imagen, va a ser combinación, o la imagen de ese vector va a ser combinación lineal de las imágenes de estos vectores. ¿Sí? La primera propiedad de las transformaciones lineales. Entonces, en ese caso, fíjense que la transformación lineal está definida con condiciones que son base del espacio de partida, es única, ¿sí? Y justamente complementa lo que decíamos nosotros en el caso anterior. 5 nos van a pedir lo siguiente. Vamos a tener una transformación que va a ir de R a la N a R a la M, la transformación lineal. Y lo que hay que demostrar es que existe una matriz A de ese tamaño, de M por N, que la transformación lineal para todo vector del dominio, es decir, de R a la N, se puede escribir como la multiplicación de esa matriz por el vector. Esto es básicamente los diagramas que siempre ocurren en este tipo de temas, ¿no? Digamos, si nosotros tenemos nuestra transformación que es f como una función, tenemos nuestro vector x, ¿sí? Esto que es el dominio que va a ser R a la n, y va a llegar esto al codominio, ¿no? Esto sería R a la n, que es el dominio, y esto que sería el codominio. Ojo con las letras, porque de hecho tener letras parecidas puede sonar un poco confuso, ¿no? Entonces tenemos f de x. Básicamente esta transformación lo que va a hacer es multiplicar f de x, ¿no? Va a ser a, que es la matriz, por x. Fíjense que x es de n por 1. A va a ser de m por n. Por ende, como estas dimensiones son iguales, m por 1 es la dimensión, efectivamente, de la imagen. ¿Ok? Entonces, vamos a encargarlo por este lado de la demostración. Todo vector b que pertenezca a R a la n se puede escribir como una combinación lineal de los vectores de una base del mismo. ¿Cuál es la base que nos conviene trabajar por simplicidad? La base canónica, ¿no? Una base de R a la n, vamos a tratarla como si fuera, ¿no? Es decir, acá si son vectores, son 1 y todo el resto ceros en el primero y después el siguiente con los que siguen. En general, si ustedes van a los libros, la base canónica está expresada como con los números e. ¿Sí? Es un tema de nomenclatura. Entonces, el primer vector, el segundo vector y así sucesivamente hasta el vector enésimo. Acá estamos hablando de n variables, con lo cual podríamos tener el caso generalizado de las n variables o tomar, por ejemplo, un caso en R3 o en R2 y extender esto a el resto de las dimensiones si es que es válido. ¿Ok? Entonces, todo vector b, ¿sí? Va a ser una combinación lineal, ¿sí? Es combinación lineal de los vectores que pertenezcan, los e sub i, que pertenezcan a la base, en este caso de R a la n. Es decir, este mismo vector b
va a ser, por ejemplo, supongamos que tenemos escalares del tipo K, ¿sí? Pertenecientes a su espacio K mayúscula, entonces tenemos K1 por E sub 1 más K2 por E sub 2 y así sucesivamente hasta los enésimos vectores de cada uno. Si a esto le aplicamos la transformación lineal que hacemos, la imagen de esto va a quedar lo mismo que la imagen de todo esto otro. Se van a respetar las dos primeras propiedades de transformaciones lineales, que se va a respetar la suma y luego la multiplicación por un escalar. Entonces esto va a quedar como la imagen del vector b y vamos a tener K1 por la imagen del E1 más K2 por la imagen del segundo vector canónico y así hasta el enésimo vector con la imagen del enésimo vector canónico. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa nosotros sabemos? Fíjense, estos vectores nosotros podemos pensarlos como que son resultado de una multiplicación de una matriz, por ejemplo. ¿Por qué? Una matriz, básicamente, si nosotros podemos pensar, la parte vectorial de acá son estos vectores f, que son las imágenes. Entonces, en este caso, lo que nosotros podríamos hacer sería pensarlo de la siguiente forma. Si estos vectores los ponemos como vectores columna, ¿cuántos vectores tenemos? Primero que tenemos n vectores, porque cada uno es de las dimensiones que nos piden. Y en este caso, fíjense ustedes, si estos los ponemos como vectores columna, la multiplicación esta se puede pensar de la siguiente forma. Fíjense, vamos a tener primera columna, vector, la imagen de E1. La segunda columna, la imagen de E2. Y así hasta la enésima columna, que es la imagen de E sub n. Estos vectores, ¿sí? Nosotros tenemos n dimensiones, ¿sí? O sea, tenemos n dimensiones para cada uno de los vectores del dominio. Pero ¿qué pasa con la imagen? Bueno, las imágenes de los vectores de la base canónica son vectores de un subespacio R a la K, que podríamos pensarlo como si fuera un subconjunto del dominio, ¿sí? Esto sería R a la K. ¿Por qué decimos R a la K y no R a la M? Porque tenemos que probar efectivamente que las dimensiones son las mismas y ver efectivamente qué es lo que pide o lo que cumple el problema. ¿Ok? Si en el caso de que nosotros tengamos que se genera todo el espacio, va a ser de R a la M. Entonces, después, a esta combinación de vectores, esta misma multiplicación es lo mismo que si nosotros ponemos cada uno de los vectores K1, K sub 2 en forma de columna. Hasta K sub n, ¿no? ¿Por qué lo ponemos de esta forma? Justamente porque es una forma más de explicar la multiplicación entre matrices. Fíjense, este producto, este va a estar multiplicado con este escalar, el segundo con el segundo escalar y así sucesivamente. No se olviden de que estos son vectores columna. Acá tenemos más números, entonces la multiplicación va a ser completa. Si K y M coinciden, vamos a tener que esto va a ser de M por N, porque fíjense, tenemos N columnas y M es la cantidad de filas que corresponden a las imágenes, obviamente, de la transformación, que es de R a la M. ¿Okay? Y esto va a ser de N columnas y una sola fila, porque estamos hablando de un vector en forma de columna. ¿Sí? Entonces, de esta forma, si esta matriz es la matriz A, toda esta matriz, y este es el vector, digamos, X, ¿por qué lo ponemos como vector X? Porque todo vector de la base canónica, ¿sí? Todo vector B, es una combinación lineal de estos. Entonces, vamos a llamarle B en la base canónica, la base E, va a ser E sub 1, E sub 2 y así sucesivamente hasta E sub n. Es decir, todo vector, sus componentes son las coordenadas en base canónica, ¿sí? Del mismo. Entonces, estos que están acá, que son los componentes, digamos, de cada uno de ellos, ¿ok? K sub 1, K sub 2, K sub 3, es ese mismo vector B escrito en base canónica. Entonces, en definitiva, fíjense, esto sería f de B, esta es la matriz A que encontramos recién, y esto es B en función de la base canónica. Con lo cual probamos lo que habíamos postulado, que toda transformación se puede pensar como una multiplicación de la matriz, que transforma de una dimensión a otra, por el vector del dominio. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.